Padre querido, queremos abrir tu palabra en esta hora con tu bendición. Queremos escuchar tu voz, háblanos. Tú tienes un mensaje para cada uno de los que estamos presentes en esta mañana. Que cada uno juntos podamos tener una linda comunión y un encuentro personal contigo en esta mañana, Señor. Quizá en los corazones de algunos hay tristeza, hay dolor, hay enfermedades, preocupaciones, problemas de diferente índole, Señor. Todo lo depositamos en tus manos para que en esta mañana la alegría, la paz y el amor del cielo reine en nuestros corazones. Así que, Señor, háblanos. Queremos escucharte porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Abran sus Biblias conmigo entonces, familia, en el segundo libro de los Reyes. Vamos a leer el capítulo 1. A mí me gustaría leer todo el capítulo, hermanos. Yo pienso que a veces poco leemos la Biblia y es lo más importante en la vida del cristiano. Leer la Biblia porque la palabra de Dios dice, la misma Biblia, que es el pan espiritual para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no alimentarnos más de este libro, verdad? Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, y leeremos a partir del versículo 1 en adelante. Ahí se encuentra nuestra meditación en esta mañana, y la vez pasada que predicamos también leímos parte de eso, pero tocamos un punto diferente relacionado a la vida de Elías. Hoy hablaremos de él mismo, pero enfocando nuestro punto de vista en otro ángulo de este mensaje que registra la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, y leeremos a partir del versículo 1. ¿Lo tienen? Sigan la lectura conmigo, que dice así: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad nada menos a quién creen ustedes, a un ídolo llamado Baal-zebub, dios de Ecrón, en medio de los filisteos, si he de sanar de esta mi enfermedad. Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles. Mire qué interesante pregunta. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? 4. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volved al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Una pausa ahí. El rey conocía muy bien al profeta Elías. Ocosías era hijo del rey Acab. ¿Se acuerdan ustedes del rey Acab, quien confrontó a Elías sobre el monte Carmelo con los 400 profetas de Baal? Y a través de Elías, Dios hizo descender fuego del cielo, consumió el sacrificio, y el pueblo reconoció que no hay otro Dios más que el único Dios creador del cielo y de la tierra. Pero miren, este rey, hijo del rey Acab, quien había muerto años atrás, no aprendió la lección que su padre debía aprender. 7 entonces dice: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras?
8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Interesante historia, ¿verdad? 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, este era más exigente. El rey ha dicho así: desciende y pronto. 12. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, ¿qué dijo? Descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. 16. Y le dijo: así ha dicho, ya delante del rey, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y el 17 es el final de la triste historia, que dice: y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Y así termina la historia de este personaje. La vida es algo interesante, mis queridos hermanos. ¿Ustedes creen que Dios conoce el futuro de cada persona? Claro, Él es Dios. El padre de Ocosías, llamado Acab, un hombre malísimo, persiguió al pueblo de Dios, mató a muchos profetas. No aprendió la lección de que algún día él iba a morir, porque nadie es eterno sobre la tierra. Este hijo Ocosías de él creció en el palacio. Había visto a Elías, había visto las experiencias de su padre, había visto sus caídas, había visto su sufrimiento, había visto tantas experiencias de las cuales uno como ser humano debe aprender en la vida, ¿cierto? Porque también se aprende, no de la propia experiencia, se aprende de lo que observamos en otro. Y hay que ser inteligente en la vida a veces. Si yo veo a una familia sufrir, yo me pregunto, ¿por qué sufre? Y si encuentro la razón, yo saco conclusión. Yo jamás seré como ellos para evitar el sufrimiento. Porque de esa forma aprendemos a vivir en comunión con Dios y a evitar muchos sufrimientos en la vida. Pero este hijo del rey no aprendió. Su padre murió, él tuvo la oportunidad de quedarse en el trono de su padre. Y algo interesante de la vida de Acab, el rey, el padre de Ocosías, como él y todos los demás descendientes del rey, es que Dios había hecho una profecía anteriormente. La profecía era esta, de que Acab iba a morir y ninguno de sus descendientes iban a morir, todos iban a perecer. Esa era la profecía. Qué triste destino, ¿verdad?
¿Se imagina usted que conociera el futuro de tus descendientes y que tu final sea triste, te vas a perder, pero luego sabes, te das cuenta de que tampoco tus hijos se van a salvar, tampoco tus nietos, tampoco tus bisnietos, ninguno se va a salvar? Eso sería algo triste saberlo. Bueno, el rey Acab le tocó saber esa triste historia. Pregunto, ¿el hecho de que Dios conozca el futuro suyo, eso define tu destino? ¿Cuántos creen en los destinos prefijados? ¿Cuántos creen en la predestinación? O sea que, en el hecho de que si usted se va a perder, se va a perder. Eso es tu destino. No puedes hacer nada, aunque luches y hagas todo lo posible para querer salvarte, no vas a poder porque estás destinado a morir, a fracasar, a perderte. Eso sería la predestinación. O sea, estás destinado a algo. ¿Existe eso? ¿La predestinación? No, no existe. En lo positivo, en la vida espiritual, sí existe la predestinación. Dice Pablo en Efesios que Dios nos predestinó, pero no para que nos perdamos, sino ¿para qué? Para que nos salvemos. O sea que todos estamos predestinados para ser salvos. ¿Eso significa que todos se van a salvar? No. Y es interesante de que ahora, al encontrarnos con este rey, Dios había dicho de que él no iba a salvarse, se iba a perder. Pero ¿eso significaba que él no tenía entonces oportunidad para salvarse? No. Explico. El conocimiento de Dios del futuro no define el destino de nadie. Dios predice porque Él sabe y conoce quiénes no se van a salvar, quiénes no se van a arrepentir, quiénes endurecerán sus corazones. Por eso conoce y predice de antemano quiénes se van a perder. Pero de ese conocimiento no depende nuestro destino. En nuestras manos está nuestro propio destino. Entonces, aquí vemos algo interesante en la vida de este rey. Cuando él cae de su ventana, dice, no sé si se quebró las dos piernas, pero quedó herido. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, este rey que no buscaba a Dios, no quería saber nada de Dios, es para nosotros como para que Dios no se moleste en ni siquiera preguntar por él, ni si existe o no existe, si le va mal, le va bien. Es para que pensemos de que, ¿para qué se molestaría Dios en tomar en cuenta o en mencionar a este rey o siquiera registrar su historia en las Sagradas Escrituras? Pero porque Dios es un Dios de amor, a Él le interesa también el bienestar aún de la gente que no le busca a Él. Y entonces, este cae de la ventana, queda herido. Y una cosa interesante de él es de que en vez de buscar la ayuda de Dios, ¿dónde va a buscar ayuda? ¿Dónde va a buscar ayuda? Va a buscar ayuda en otras fuentes de ayuda, según él, menos busca la ayuda de Dios. ¿A quién buscó? A un ídolo llamado Baal-zebub. Esto era un ídolo, dice que esto se encontraba entre los filisteos, pero era muy famoso en aquel tiempo porque se conocía a este ídolo por su conocimiento del futuro. Y mucha gente viajaba de lejos y lo consultaba.
Esto no ha pasado de moda. Todavía existen esa gente que, y no sé, llámense, ¿cómo se llaman hoy? En nuestro tiempo moderno, a esa gente que se dedica a hacer esto, que conocen el futuro, que leen la mano, que la bola de cristal, que no sé qué más cosas hacen. Espiritistas, astrólogos, no sé, magos. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos, esto es muy importante que cada uno de nosotros sepamos. Ningún otro ser viviente fuera de Dios conoce el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Creemos que el diablo existe. Él predice ciertas cosas en el futuro, no porque conozca el futuro, sino por la experiencia que tiene por ser viejo, más que por ser diablo. Porque tiene más de 6,000 años estudiando la vida del universo, de la creación, de los seres humanos. Y así, pues, ¿quién no va a predecir algo que va a ocurrir en el futuro? Pero no con exactitud lo predice. Y toda esa gente espiritista, magos, brujos, como se llamen, tienen conexión directa con el diablo. Entonces este rey, al consultar a uno de esos agentes del diablo, estaba consultando directamente ¿a quién? A Satanás, al enemigo de Dios. Por esta razón llama la atención del universo entero. Aunque él no buscaba a Dios, aunque él no era cristiano, no le interesaba a Dios, pero sí Dios le interesaba la actitud de este rey para enseñarnos una gran lección en momentos cuando nosotros necesitamos también. ¿A quién acudimos? ¿A quién buscamos? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Así que este rey entonces atrajo la atención del cielo. Y miren, hay tantas cosas relacionadas a este tema, mis queridos hermanos, porque luego que él decide enviar mensajeros a consultar a ese ídolo, ¿quién aparece en la historia? ¿Quién se introduce en la historia? Dice, el ángel de Jehová vuela donde estaba Elías. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es el mismo Jesús. Cada vez que la Biblia usa el artículo él, se refiere a quién. El ángel de Jehová es el mismo Señor Jesús. Así que acude donde está Elías y le dice, vete y encuéntrate con estos mensajeros del rey. Y le explica la historia. Ok, Elías va y se encuentra, se va y se sienta en el valle ahí a la orilla del camino donde esperaba pasar, que los mensajeros del rey iban a pasar. Se encuentra con ellos y le preguntan, ¿a dónde van? Le explican todo lo que está pasando. Y él dice, ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan y consulten a un ídolo de los enemigos? Y ellos regresan y dan la noticia al rey. Y el rey, en vez de reflexionar, bueno, estoy haciendo algo malo, tengo una necesidad, estoy enfermo, quiero saber, vivo o no vivo, me va a ir bien, me va a ir mal, mejor voy a buscar la presencia de Dios. Pero en vez de hacer eso, ¿qué hace? Se enojó y llamó al capitán de un pelotón de 50 soldados y lo envía con el objetivo de arrestar a Elías o matarlo, aprisionarlo, no sé, pero la vida de Elías estaba en peligro ahí. Y fueron, así que estos mensajeros, el capitán y sus 50 soldados, con orgullo, soberbia, prepotencia, llega a donde está Elías y le dice, varón de Dios. En otras palabras, a ver, vamos a ver si es cierto, eres varón de Dios. El rey te quiere allá, vamos a ver qué pasa contigo. En son de burla. Y entonces Elías, ¿qué hace? Pues bien, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma y toda la gente que te acompaña. En ese mismo momento, yo no sé si Elías esperaba que sucediera eso, ¿verdad? Pero
Yo pienso que se sorprendió inmediatamente, ve desde el cielo un fuego abrasador que baja y los cubre a esa gente y ya se imaginan la escena ahí horrible, de gente quemándose y sin que nadie los pudiera ayudar, salvar, y hasta que se conviertan en cenizas. Así que murieron. Llega la noticia donde está el rey. ¿Qué hace el rey? En vez de reflexionar, dice, wow, esto es serio, no estoy luchando contra un hombre, estoy luchando nada más contra ¿quién? Contra Dios. En vez de reflexionar y ponerse a pensar y cambiar de actitud, ¿qué hace? Se enoja más y manda a otro capitán con sus 50. Y más exigente, más malo todavía, y llega donde está Elías, le dice, varón de Dios, baja y pronto, más exigente todavía. Y Elías con humildad le dice, bueno, si yo soy varón de Dios, que desde ahora baje fuego del cielo y que te consuma a ti y tus 50. Y otra vez ocurre la misma escena. Llega la noticia donde está el rey y en vez de que éste reflexione, ahora ya es la segunda vez, es como para que él reflexione, aprenda y cambie de actitud. Pero no, envía a otro tercer capitán con sus 50. Pero ahora la escena va a cambiar. Recuerden que estamos hablando de predestinación, ¿correcto? Y el destino de este tercer mensajero capitán con sus 50, ¿cuál sería aquí? Definitivamente, la muerte. Pero reflexiona, pues ya es la segunda experiencia que ve, escucha, bueno, se pone a pensar, ahora me toca a mí ir por Elías. Pero yo he aprendido una lección de estos incidentes que yo voy a hacer diferente. Cuando llega donde está Elías, lo primero que hace es se arrodilla humildemente y reconoce que el rey y él estaban haciendo algo malo ahí. Pero entonces le dice, sea considerado mi vida ante ti como algo precioso. Y miren, no murió ni con sus 50. El ángel de Jehová aparece otra vez y le dice a Elías, este es bueno. Lo vamos a perdonar, se va a salvar, ve con él, ellos te van a proteger hasta la presencia del rey. Miren cómo en nuestras propias manos, familia, está el poder para cambiar nuestro destino. Todos nosotros estaríamos destinados ¿a qué ahora? Por el pecado que entró en el mundo, a la muerte. Pero porque todos estamos destinados a la muerte, todos tienen que morir y todos se van a perder y nadie tiene la posibilidad de salvarse. No. Este incidente nos enseña que sí, tenemos el poder en nuestras manos para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestras elecciones, para cambiar nuestras decisiones, para cambiar nuestro estilo de vida, para cambiar muchas cosas en nuestra vida, para cambiar la vida de la familia, para cambiar nuestra iglesia, para cambiar nuestra sociedad. Hasta en cierto punto, en nuestras manos está el poder de hacerlo. Dios, por el hecho de ser Dios, que tiene el poder para hacer aún lo imposible, de eso no depende tu salvación. Hasta cierto punto depende de ti mismo. ¿Qué haría Dios si usted no se arrepiente? ¿Qué haría Dios si usted no se humilla ante Él? ¿Nos obligaría Dios? Jamás. Entonces, si nosotros decidimos, miren, hasta los planes de Dios cambian. Cambian para bien. Así que este tercer capitán cambió su destino.
¿Qué hizo que lo cambiara? Algo sencillo. Simplemente reconoció que no era nadie. Si él era un capitán, si él trabajaba para el rey, pero eso qué era, no importa. Existe otro capitán más mayor, superior que yo, habrá pensado. Así que ante quien tengo que humillarme. Y así lo hizo, y Dios lo salvó. Pero lo más interesante de esta historia, mis queridos hermanos, no son esas cosas. Es el cuidado de Dios por cada una de las personas. Consideremos, por ejemplo, al tercer personaje, que es Elías. La vida de él estaba en peligro aquí, ¿cierto? Lo iban a matar o lo iban a aprisionar, pero no iba a vivir. Entonces, ¿qué hace Dios? Inmediatamente vuela Dios ahí y habla con Elías y le dice lo que tiene que hacer. Hay tantas cosas en la Biblia, mis queridos hermanos, que cuando leemos por leer, la pasamos por alto y no la captamos en realidad. Pero hace como 10 años yo me propuse a leer toda la Biblia y buscar todos los textos y subrayarlos a donde aparecen todos los textos, donde aparecen los ángeles. Y fue increíble lo que yo descubrí. En resumen, puedo decirles que el cielo, todo el cielo, Dios y sus ángeles están más ocupados, más preocupados por la salvación del ser humano de lo que nosotros imaginamos. Desde la entrada del pecado fueron enviados 2 ángeles ahí. ¿Para qué? Para cuidar la entrada del jardín del Edén. Cuando Noé se le envía a él a construir un arca, lo escuchamos en la historia de los niños, fue un ángel o ángeles quienes trajeron todos los animales para meterlos en el arca. Claro, no era visible, pero los ángeles, los animales no vinieron solos, fueron traídos por los ángeles. Luego que estaba listo para que el diluvio se desatara, ¿quién creen que cerró la puerta del arca? Un ángel vino y cerró la puerta del arca para que nadie pudiera entrar ni salir. Pasó el diluvio. ¿Quién abrió la puerta del arca? Fue un ángel. Y cuando Lot se encontraba en Sodoma, en una ciudad corrupta, y estaba también predestinada para la destrucción, las ciudades, ¿a quiénes envía Dios para salvar a Lot? Dice que volaron 3 ángeles, se disfrazaron de seres humanos y de repente entraron por la puerta de la ciudad como seres humanos. Y nadie podía imaginar que eran ángeles. Lot estaba sentado, ya al ocultarse el sol al atardecer, y mira a esos 3 viajeros, y como él era su costumbre ser amable, hablar con todo el mundo y ser, ¿cómo es la palabra? Hospitalario. Invita a estos viajeros y estos se rehúsan. No, vamos a pasar la noche en medio de la ciudad. Y él insiste y los lleva a su casa. Pero él no se da cuenta y él no sabía que eran ángeles. ¿Cuándo se da cuenta que eran ángeles? Cuando la gente mala rodeó su casa y estaban a punto de sacarlos a ellos y a los ángeles que hospedaban en su casa para matarlos o despedazarlos, porque la gente era mala entonces. Y entonces esos 3 ángeles, 3 viajeros, ¿qué hacen? Dice que alargan su mano y actuaron de una forma sobrenatural, extienden la mano y quedan ciegos toda la gente que estaban ahí. Y Lot se da cuenta que no eran seres humanos, eran ángeles. Y cuando Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Ya viejito, quería tener hijos y no podía, pero llegó el tiempo en que Dios le iba a dar un hijo. Entonces dice que
3 ángeles también fueron enviados del cielo. Llegando a la tierra, se disfrazaron de seres humanos, pobres, viajeros que caminaban por ahí y pasan cerca de la tienda de Abraham. Y como era su costumbre, miren cuán importante es ser amable, hablar con toda la gente, ser hospitalario. Abraham los ve. ¿Y qué hace Abraham? Los llama, los hospeda y les ofrece algo de comer. Él no sabía, tampoco sabía si eran ángeles o no. Dice que corre a su tienda, agarra el borreguito más gordo, lo prepara, un asado ahí yo creo. Preparó toda la comida y se sientan debajo de un árbol. Y entonces en ese momento de convivio ahí, él se da cuenta que esos 3 viajeros no eran seres humanos, eran ángeles. Después de haber comido, y entre esos 3 personajes había uno en especial. ¿Quién era él? El ángel de Jehová, era el mismo Señor Jesús. Había comido, ¿saben lo que eso significaba para Abraham? No sabía, por supuesto, pero comió una comida humilde debajo de un árbol con el mismo Señor Jesús. Y entonces él se revela ante Abraham, le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo, y después entra en conversación con Abraham, le revela algunos planes de destruir Sodoma y Gomorra, y él conversa con Dios y en fin intercede por Sodoma. Ya ustedes saben la historia. Y qué interesante. Y hay algo interesante que casi al final de la Biblia, en el libro de Hebreos, dice Pablo, no son todos ángeles o espíritus los que son enviados para guardar a todos los seres humanos. En este tiempo, mis queridos hermanos, también los ángeles están activos para protegernos y guardarnos. En muchos de los casos, en algunas experiencias de algunos de nosotros, en más de alguna vez nos hemos encontrado con uno, solo que disfrazado de seres humanos. Quizás nos han protegido, quizás nos han guardado. Y saben que todos los que hemos venido a este país, hemos venido como inmigrantes de otro país, y cada uno tiene su propia historia. Pero este flaco también, jovencito, decidió aventarse a este país solito con otros amigos. Yo nunca he contado esta historia, siempre les digo a mis hijos, ellos siempre me preguntan, ¿de qué vas a hablar, de qué vas a predicar? Digo, bueno, la predicación es para ustedes también, así que lo van a escuchar. Y hay cosas que no les he contado a ellos también. Pero cruzando el desierto de México, ustedes saben que en el desierto, ¿qué hay? Absolutamente nada. Yo no le había dado tanta importancia a esas cosas de religión, cosas de espirituales, en fin, como cualquier joven. A veces pasamos por una etapa de rebeldía, ¿verdad? No queremos nada, pensamos que podemos volar, conquistar el mundo, que podemos todo porque tenemos salud, fuerza, en fin, es pura mentira. Cuando nos encontramos en aprietos, ahí nos damos cuenta de que ni qué juventud, ni qué fuerza, ni qué sabiduría, inteligencia, nada. Dependemos totalmente de nuestro Dios. Pero algo había aprendido yo en el hogar, de que sí existía un Dios. Y que en momentos difíciles, si uno busca su presencia, Dios no hace acepción de personas. Y al encontrar esta historia en la Biblia, por ejemplo, un rey malo que no quería saber nada de Dios, pero Dios estaba interesado en su bienestar. Y en ese momento nos quedamos sin comida. ¿Y dónde puede uno conseguir comida en el desierto, familia? No hay nada. Pasó un día, nada. Pasó 2 días, nada.
Y todos comenzamos a desesperarnos porque ¿qué pasaría si uno no come por muchos días? Se muere uno. Y yo me acordé, mis queridos hermanos, que mis padres siempre me enseñaron que en momentos de aflicción, que uno buscara la presencia de Dios. Que Dios se manifiesta de muchas maneras haciendo posible lo imposible. Nosotros estábamos sentados ahí debajo de un árbol, me acuerdo muy bien, porque son experiencias que jamás lo olvida uno. Todos con hambre, y yo oré al Señor. Y ahí fue donde yo hice una promesa. Si tú me guardas, oh Dios, y nos traes algo de alimento, y yo cruzo al otro lado, yo tengo sueños, planes y todo, pero por encima de todo, de aquí para adelante, yo te voy a servir y no me voy a apartarme de ti. ¿Y saben qué fue el milagro que ocurrió? En medio del desierto, nadie llevaba teléfono, nadie llevaba un sistema de comunicación para comunicarnos con otras personas y nos trajeran algo. Todos estábamos en la misma situación, esperando cruzar, pero no podíamos. Y saben, de repente a lo lejos visualicé como un carro que venía levantando polvo, pero lejos, pero todos imaginábamos que era la migra. Pero no. El carro se acercaba más, pero todo el mundo se sorprendió, pero carros aquí, alrededor, es imposible. Familias, el carro se acercó a nosotros lleno de despensas, lleno de comida, galones de agua, panes para comer, semillas para comer. Todos nos conmovimos ante esa situación porque estábamos seguros que íbamos a morir si nos quedamos ahí sin comer. Estábamos lejos de la ciudad. Habíamos caminado mucho. Yo no me sorprendí. ¿Y saben por qué? Porque yo conozco a ese Dios. Que aunque no somos buenos, nadie es bueno. Pero si uno clama a Dios, ahí es donde uno se da cuenta que Dios existe. Y que hace posible lo imposible. Todos estuvimos contentos y alegres. ¿Saben, mis queridos hermanos? La travesía era imposible para nosotros, pero Dios abrió el camino, no tuvimos que caminar, cruzamos al otro lado, ahí nos estaba esperando un carro, pasamos por los checkpoints que le dicen, puntos de registro, había lluvia, no había nadie, llegamos tranquilos hasta aquí en Nebraska. Pero ya con otro objetivo, diferente. De esa experiencia no me olvido yo porque ahí fue donde yo hice una promesa al Señor de que yo le serviría a Dios. Y cada vez que yo encuentro personas con experiencias difíciles, están pasando por una situación, yo les digo, busquen a Dios. Hemos leído desde la mañana, si ustedes se dan cuenta de los textos, por ejemplo, Isaías 46:9. ¿Qué dice Dios? Yo soy el único Dios, fuera de mí no hay nadie, no conozco a ninguno. Jeremías 33:3, ¿qué nos dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios espera que usted se acerque a Él. A lo mejor usted, como el rey, pues
puede pensar, bueno, soy malo, he hecho cosas malas, he cometido errores, he caído tan bajo. ¿Podrá Dios escucharme? Digo que sí, porque Dios es un Dios de amor. Y una vez que usted se arrodilla delante de Él, reconociendo tus pecados, tus errores, ¿qué va a hacer Dios? Va a hacer lo que hizo con este otro que estaba condenado a morir, el capitán de los 50 soldados, te va a perdonar. Y a partir de ese entonces, no va a existir un pasado oscuro, porque Él te entregará una página en blanco para que comience a escribir una nueva historia. Todo depende de ti. En un texto, quiero leerlo con ustedes para terminar. Y esto me llama mucho la atención. Yo sé que en palabras lo repetimos, pero miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 17:27. Hechos 17:27. ¿Lo tenemos? Hechos 17:27 dice así. Bueno, el 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres con un propósito, para que habitan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que busquen a Dios, ese es el otro propósito, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué maravillosa promesa. Pregunto, ¿cuán lejos está Dios? A veces cuando nos hacen esta simple pregunta, ¿dónde está Dios? ¿A dónde apuntamos que está Dios? Allá en el cielo. ¿Y dónde queda el cielo? Sabrá Dios. ¿Dónde está Dios? Allá a lo lejos. ¿Qué dice Pablo acá? ¿Dónde está Dios, hermanos? Digan, Dios está no lejos de nosotros, está cerca de cada uno de nosotros. ¿Ustedes saben de que cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián? Jesús declaró esto en Mateo 18, que al final del día los ángeles parten de la tierra al cielo y dan un informe de lo que vieron sobre la tierra al Señor. Y dijo el Señor Jesús que todos los días los ángeles ven el rostro de mi Padre. Por eso, familia, todos somos especiales delante de Dios. Nadie tiene que sufrir, nadie tiene que perderse. Si por las cosas de la vida, como este rey cayó, quedó herido, son cosas que a veces uno no puede explicar, pero Dios las permite para acercarnos más a Él. Es fácil saber el destino de este rey. Si él hubiese buscado la presencia de Dios en esta situación difícil, Dios lo habría curado, Dios lo habría levantado, Dios lo habría bendecido, pero no quiso hacerlo. Y simplemente su historia termina. Y así murió este rey conforme a la palabra de Dios. Que esa no sea el final de tu historia. Que el final de nuestra historia sea algo diferente que la del rey. En esta mañana es una nueva oportunidad, mis queridos hermanos y familia, para acercarnos otra vez al Señor. Si no lo hemos hecho, porque todos los días tenemos que decidir buscar a Dios. Para eso nos creó, para habitar la tierra, dice Pablo, y también para buscar su presencia, para estar cerca de Él. ¿Quiere usted aprovechar esta oportunidad para que lo haga en esta mañana? Póngase de pie mientras nuestros hermanos pasan y cantan el himno final. Mientras cantamos, eleva una oración al Señor. Dígale al Señor, te entrego nuevamente mi corazón,
quiero acercarme más a ti y el Señor te recibirá nuevamente. Vamos a cantar el himno final. Como nuestra última alabanza, cantamos Confío yo. Confío yo en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada, mi fe está allá en lo alto, que desde ahí me viene en plenitud la felicidad. Una esperanza tengo que me hace vivir feliz. Quisiera que también tú goces hoy mi felicidad. Confío yo en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada, mi fe está allá en lo alto, que desde ahí me viene en plenitud la felicidad. Desde ahí me viene en plenitud la felicidad. Amén. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por esta segunda oportunidad que nos das en esta mañana. Tu pueblo se ha puesto de pie y cada uno en esta hora está expresando su mayor deseo en su vida. Si es de devolver su corazón a ti, recíbalo en esta mañana, Señor. Si es de humillarse nuevamente ante ti, tal vez por las cosas de la vida, ha andado lejos, ha caído, ha cometido errores y por causa de esos errores y de las malas decisiones, alguien está sufriendo porque siente que está lejos de ti. En esta hora, al saber que tú no estás lejos de nosotros, sino cerca, oh Padre querido, sea una experiencia diferente la que vivamos de aquí para adelante. Reciba a tu pueblo y perdónanos de nuestros pecados. Como este rey, a veces en momentos de situaciones difíciles preferimos buscar ayuda en otras fuentes, pero no existe otra fuente de bendición, de ayuda, más que en Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Por lo tanto, ayúdanos, oh Padre, para que busquemos tu presencia, porque para ello nos has creado. Gracias por habernos acompañado en esta mañana y gracias por habernos perdonado. Queremos salir de este lugar contentos y gozosos al saber que has perdonado nuestros pecados y nos has acompañado en esta mañana. Y, oh Padre, permita que sigamos disfrutando de la comunión contigo en el resto de este día sagrado. Bendice a la gente también que se conectaron con nosotros. A lo mejor más de alguna persona tiene algún pedido especial, alguien está sufriendo y te clama en esta hora. Ahí donde está, Señor, dale tu bendición, tu perdón, tu paz y coloca tu amor en su corazón en esta hora, Señor. Gracias por escucharnos y responder nuestra humilde oración, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.